Mi nombre es Blanquestela Ramírez Gómez y pertenezco a la licenciatura en Derecho Escolarizado del Colegio Latinoamericano. El día de hoy vengo a hablarles sobre la historia del derecho mexicano. Vamos a tocar ciertos puntos principales, que es cómo dentro del área de Mesoamérica solo los aztecas y los mexicas fueron los más importantes o los que más le dieron importancia en cuestiones de popularidad, de que se tocaran más sus derechos, en que se extendiera más lo que eran sus beneficios. Los mexicas es el que se continúa con su testimonio hasta el día de hoy en cómo llevamos de historia de México. Otro punto que podemos tocar es el derecho, que solo en el derecho de los mexicas se explicaba en relación de la visión de una manera que tenían un orden jurídico, pero eran los más importantes o a los que les daban mayor importancia de acuerdo a las bases que tenían sobre lo que se establecía. Existían categorías y cómo se podían diferenciar, que era como los españoles cuando llegaban a involucrarse en un territorio donde estaban los mexicas, tenían diferentes llamados, los cuales eran la familia grande, los cuales eran los que trabajaban por fuera y aportaban un mayor beneficio económico a sus familias de una manera externa, teniendo un trabajo fuera de donde habitaban. En lo que era el punto de vista jurídico, la más alta autoridad que tenían era lo que era Tlatoani, y a esta persona a esto le correspondía lo que era establecer el reglamento, los castigos, y determinaba ya que tenía el mayor poder dentro de lo que era esta sociedad. De igual manera se determinaban como los derechos privados en este aspecto, que eran las transacciones de casas, los que se hacían de compra y venta, lo que eran las relaciones familiares en cuanto se encontraba algún problema dentro de tu núcleo familiar, eso constaba de un derecho privado. Uno de los derechos que más han sido notorios su avance han sido los derechos de los mexicas, ya que han sido los que más se han notado en cuestiones de que han tenido un progreso en cuanto a sus derechos. Se establecen por categorías que los mayas ocupaban un lugar muchísimo más importante que lo que eran los mexicas, ya que es como si estuvieran en una pirámide social y estaban por encima tenían mayor importancia y tenían mayor posibilidad de que se les hicieran válidos sus derechos, pero de igual manera, al tener más derechos, tenían lo que eran más obligaciones. Todo lo que eran las sanciones que se ocupaban establecidos en este tipo de situaciones tenían que tener un tenían que tener un ejemplo ante la sociedad. La mayoría de las veces se hacía de forma pública para dar como la enseñanza de lo que podía llegar a pasar en cuestiones de ciertos actos que se realizaban, ya que estas eran las consecuencias de tales actos. Los españoles los consideraban o les decían como apodo chichimecas, y estos se establecían de una manera correcta lo que eran nómadas, seminómadas, cazadores y recolectores. Existe un determinado tema que se ha revisado de una manera muy adecuada y muy correcta por los historiadores del derecho, que fue en cómo han ido avanzando este tipo de situaciones y cómo han ido avanzando la generación en la que nos encontramos, en cuanto a los castigos, en cuanto a las consecuencias y cómo se va estableciendo el orden de la pirámide, en cuanto a la posición que nos encontramos como sociedades. Se van realizando demasiados estudios, cosa que va agrandando, no solo ya se basa en cuestiones de la naturaleza, sino también como los seres humanos.